todas muy bienvenidas. Este estudio es muy importante para nosotras, el pasar tiempo en la palabra del Señor, el ser instruidas de una manera práctica, ¿cierto? Vamos allí con los micrófonos cerrados en nuestras casitas y vamos a decir este versículo, que es el versículo lema de nuestro estudio. A la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Salmo 141:3. Este es nuestro versículo lema, es el título de nuestro estudio y por eso es un versículo de memorización que tenemos dentro de los que hemos estado aprendiéndonos en nuestras clases, ¿verdad? Ahora estamos viendo el tema de la paciencia aplicada, buenas palabras para malas acciones. La paciencia aplicada específicamente a un pecado, el pecado de la ira. Y hemos venido viendo la manera como se comporta la ira. ¿Cuál es el proceso de la ira? ¿Qué ocurre con la ira en nuestra vida? Entonces, rápidamente, ustedes pueden ver ahí en mi pantalla el versículo. ¿Sí lo pueden ver? Sí, señora. Ok, una manito levantada que me lea este versículo, por favor. Esta porción de la Biblia. Levanten sus manitos, varias manitos que van a participar hoy, varias. Dejen sus manitos levantadas. Empezó Marisol. Listo, hermana Marisol. Buenas tardes, hermanas. Buenas tardes. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace maldades, deja la ira. Ay, se borró. Ay, perdón. Ya, apareció. Se me borró. Ya. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira. Marisol. Sí, señor. Bueno, la terminación del versículo. Termina el versículo, deja la ira y desecha el enojo, no te excites en manera alguna a hacerlo mal. Y esos versículos nos hablaban acerca del proceso de la ira, ¿cierto? El enfocarnos en la ira nos da 5 pasos que ya los habíamos visto. Nos impacientamos, perdemos la calma, ¿cierto? No, pasamos a la envidia y es ese tener entre ojos a la otra persona. De allí pasamos, los versículos 37, 7 y 8 nos habla acerca de la ira en sí. Nos habla acerca del encender un pleito, es el combustible para encender un pleito, y si no manejamos la ira, llegaremos a la cólera y a la furia. Y entonces esa es la pérdida del control, es la explosión de nuestra vida. Y aquí hablamos acerca de la maldad y la venganza, ese es el proceso de la ira. Y entonces cuando perdemos el control, cuando no trabajamos en ello, lo que ocurrirá es que nosotros queremos tomar represalias contra las otras personas. Queremos hacer justicia por nuestra propia mano. Queremos hacer cumplir la justicia, queremos protegernos de pronto de una ofensa mayor y además forzamos el cambio de las otras personas. Y eso se va a manifestar en nuestra manera de hablar. Palabras corrompidas, palabras hirientes, palabras que culpan a las otras personas. Pero entonces la semana pasada veíamos en el Salmo 37, que alguien que levante su manito también para que por favor lo lea. Está lista la hermana Flor Marina Sánchez. Listo, hermana Flor Marina. Te escuchamos. Salmo 37, ¿qué? Disculpen. Ahí está en la pantalla, hermana Flor Marina. Salmo 37, del 3 al 5 y el 7, léelo así. Ahí está en la pantalla. Si quieres puedes leerlo ahí de la pantalla. No lo alcanzo a ver bien. Bueno, confía en Jehová y haz bien y habitarás en la tierra y te apacentarás. No, es que está tapando la imagen. Espera un momento, lo cuadro. Salmo 37 del 37:1.
¿cierto? No te impacientes. 37 del 3 al 5. No, señora. del 3 al 37 del 3 al 5. Bueno. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. El 7. Ahora 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Y el 11. Y el 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se crearán con abundancia de paz. Y se recrearán con abundancia de paz. Muchísimas gracias. Entonces Perdón, estábamos perdón. viendo. Listo, sí, señora. Muchas gracias. Entonces, las respuestas bíblicas, ¿cierto? Donde cambian el enfoque de la ira y nos enfocamos en el Señor. Eso es lo que habíamos visto la semana pasada. Rápidamente recordemos. Empezamos con la confianza, ¿cierto? Confiar en el Señor. ¿Y por qué podemos confiar en el Señor? Porque Dios es justo, porque Dios actuará sobre nuestro ofensor, porque Dios nos protegerá, porque Dios se encargará de hacer justicia con aquella persona que nos ha ofendido. También vemos que nos podemos deleitar en el Señor. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y el deleitarnos, entonces nos hablaba en enfocarnos nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros anhelos en el Señor. Y al deleitarnos en Él, entonces el Señor nos ayudaba a ver que nuestra vida iba a ser refinada, iba a producir madurez en medio de esa prueba. Y además, con la seguridad de que Él iba a orar a su manera y a su tiempo en la persona que cause dolor, aflicción, tristeza o nos haya ofendido. También habíamos visto en ese versículo que al entregar nuestro enfoque en el Señor, entonces al poner nuestro enfoque en el Señor, entregamos nuestra carga. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Y es el compromiso de una y otra vez estar en el enfoque del Señor. Necesitamos entregarnos a cada momento en ese enfoque para que venga a nosotros lo que es la paz, la tranquilidad, que es lo que guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos para no responder de una manera inapropiada. Y terminando ese proceso de enfocarnos en el Señor, entonces podemos esperar pacientemente que Él obre, que Él cumpla sus propósitos en la vida, en nuestra vida y en la vida del ofensor. Entonces recordemos que el esperar pacientemente se trata de someternos y rendirnos al Señor, a la obra de Dios, esperando que Él actúe a su forma y en su tiempo. Y quiero que recordemos algo que debe estar muy presente en nuestra mente. Nuestro compromiso descansa no en lo que haga el Señor ni cuánto tiempo se tarde, sino en el deseo de obedecerle a Él. Ahora recordemos una cosa. Tratar con éxito la ira no solo demanda de nosotras enfocarnos en el Señor y encomendar nuestra causa a Él. Demanda una respuesta de amor frente a la persona que nos ha ofendido. Y ese es nuestro tema de hoy, respuestas de amor hacia quienes nos han ofendido. Alguien que por favor lea este versículo. Salmo 37:3. Bajaron las manitas, pero yo había visto a Erika lista para leer. ¿Estás lista, buena Erika? Sí, Salmo 37:3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Muy bien, muchas gracias. El confiar, el entregar, el descansar, el creer, el depositar nuestra fe en el Señor, nos llama la atención, nos dice la palabra del Señor, nos manda, es un mandato. Confiar en el Señor no es una opción, es algo que demanda mi voluntad. Debo obedecer al Señor, poner mi confianza en Él, y ya lo habíamos visto cómo. Y eso tendrá como resultado, y además de eso, de confiar en el Señor, nos manda que hagamos el bien. Hay una respuesta de nuestra parte. Poner nuestra confianza en el Señor, pero también hay una respuesta a quien nos ha ofendido, hacer el bien. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el bien? ¿Qué es hacer el bien? ¿O qué abarca hacer el bien a una persona que nos ha ofendido? Entonces, vamos a leer el Salmo 37:3. Nuevamente, otra persona que vuelve y lo lea para tenerlo presente. Joana Gómez. Dice el Salmo 37:3. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Muy bien, muchas gracias.
Entonces aquí vemos el confiar y el hacer el bien traerá como resultado algo muy valioso para nuestra vida, habitar en la tierra, ¿sí? Y ser apacentados, ser alimentados, ser guiados por la verdad de la palabra del Señor. Vivir en armonía, en tranquilidad, no quiere decir ausencia, dificultades o problemas, sino poder disfrutar de nuestra vida mientras el Señor nos permita estar aquí en nuestro cuerpo, poderla disfrutar de la manera correcta y de la vida abundante que el Señor nos ha prometido a cada una de nosotras. Ahora, hacer el bien implica algo, una respuesta de nosotras hacia la persona que nos ha ofendido. Ahora, vamos a ver qué es esa respuesta. Y nos habla acerca del perdón. Hacer el bien a nuestro ofensor, lo que implica enfocarnos en Dios, ¿cierto? Es aprender a perdonar a la persona que nos ha ofendido. Saben que una de las características que distingue a los creyentes y a nosotras como creyentes en el Señor, que somos las discípulas del Señor, que somos aquellas que seguimos las enseñanzas de nuestro Maestro, es que nosotras amemos de la manera bíblica. Y Juan 13:35 dice, en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y una parte del amor bíblico es el perdón. Esa es una parte de amar bíblicamente. Es el perdón fiel y constante. Constante implica que estoy dispuesta a perdonar en todo momento cualquier ofensa, de la misma manera que el Señor me ha perdonado a mí. Y esto indica, el perdón que indica una señal de gratitud y de que comprendo el perdón que he recibido del Señor. No lo merecía, no lo merecía. Y Él me lo otorgó gratuitamente por la obra de Cristo en la cruz. A mí no me costó nada el perdón, pero al Señor sí le costó la vida de su Hijo Jesucristo, allí en la cruz del Calvario. Y por eso mismo nosotros debemos tener una disposición especial en perdonar a los demás, en señal de gratitud. O sea que si yo no perdono, estoy pecando, y si yo no perdono, no puedo decir que soy una persona que estoy agradecida con el Señor, porque la gratitud implica el perdonar las ofensas. Por eso debemos estar examinando nuestro corazón. ¿Estamos perdonando a aquellos que nos ofenden? ¿Estamos perdonando con prontitud? ¿Estamos llevando registros de aquellas ofensas que cometen contra nosotros? Además, debemos entender una cosa. Dios nos ha capacitado para perdonar a los demás. Quiero que veamos acá el versículo. ¿Lo alcanzan a ver? Sí, señora. Está pequeñito, pero sí. ¿Quién levantó su manito? Hermana Luz Alba. Listo. Dice la palabra, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. En Cristo. Muy bien. Entonces, ese versículo lo encontramos en Efesios 4, 31, 32. Este versículo nos ha venido acompañando en muchas enseñanzas que hemos tenido, ¿no? Y pienso yo que este versículo nos acompaña no simplemente por el hecho de que sea casualidad o que las maestras no tengan otros versículos que poner, no. Es porque el Señor está trabajando en nuestra vida y quiere que este versículo dé fruto en cada una de nosotras. Y cuando habla de quítense, habla de una disposición de nuestro corazón y es un mandato. Debemos trabajar en toda esta serie de pecados y específicamente el que estamos trabajando acerca de la ira. No podemos permitir o aceptarlo en nuestra vida o hacernos las de la vista gorda de que no está pasando nada en nuestra vida. Necesitamos trabajar. Y para quitarnos, nos quitamos el amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, toda malicia con la ayuda de Dios. No podemos hacerlo por nosotras mismas, pero el Señor desea que seamos revestidas de algo en especial. Cuando nos quitamos algo, nosotros debemos vestirnos de algo. Señor, nos quitamos la ira y nosotros debemos vestirnos de benignidad, ¿cierto? Unos con otros habla de amabilidad,
de misericordia, y ahora que no pagamos a los demás como ellos se merecen, sino le damos lo que ellos necesitan, así como el Señor ha mostrado misericordia para con nosotros y habla de una compasión entrañable, un deseo de ayudar a otros y es el compadecernos del otro y de extender nuestra mano y aliviar su dolor, sus congojas, sus aflicciones. Pero además nos habla de perdonarnos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Habla que el Señor nos perdona a nosotros y ese perdón que hemos recibido del Señor nos capacita para perdonar a otros. Vamos a leer el siguiente versículo. Colosenses 3, 13, 14. Es un versículo paralelo. Joana Gómez. Joanita. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Colosenses 3, 13 y 14. Muy bien, muchas gracias. Entonces nos habla de soportarnos, de sobrellevarnos, de aprender a tolerarnos en el amor del Señor, como dice la Escritura que debemos hacerlo. Y el perdón, entonces habla aquí que no depende de nuestros sentimientos. Es un acto de la voluntad y nos compromete a cada uno de nosotros. Dice, perdonándoos unos a otros. Es un compromiso del uno y del otro. No es solo de una sola parte, es de ambas partes. Debe haber un compromiso de perdonarse. Obviamente, si la persona no es creyente, será muy difícil, ¿cierto?, tratar de recibir el perdón de la otra persona. Pero nosotras como creyentes ofrecemos el perdón y recibimos el perdón a la manera correcta, a la manera como Dios lo ha establecido. O sea, el perdón se otorga mutuamente y no se basa en nuestros sentimientos. Es un acto de la voluntad y responde al amor de Dios. De la manera que Cristo nos perdonó, así también debemos perdonar a los otros. Y es un perdón incondicional. Y Cristo nos perdona, el Señor nos perdona cada vez que nosotros vamos con un corazón arrepentido y pedimos perdón. Él siempre nos otorga el perdón que necesitamos cuando confesamos nuestro pecado. Recordemos siempre que es en respuesta al amor del Señor. Y el perdón que implica que no guardemos rencor, es decir, que no guardemos libros, que no guardemos las faltas de los otros. Habla de pasar por alto la ofensa, lo que cometió el otro contra nosotros. Y eso que no traer a memoria la ofensa, no traer la memoria. Eso habla del perdón, es un indicio o un indicativo de que nosotros hemos perdonado, es que aprendemos a ver a la persona con misericordia, no traemos a nuestra mente los pecados, las ofensas, ni tampoco las echamos en cara. ¿Y qué hacemos con esa ofensa? Encomendamos la falta a la persona al Señor, ya que Él es el juez justo y supremo, Él es el que sabe y juzga justamente y Él retribuirá a cada uno conforme a su obrar. Ahora, el perdón no es decir que la otra persona tenía la razón o que no pecó. El perdón lo que estamos diciendo, ¿cierto?, es declarar que Dios es fiel y que Dios hará lo que es justo, lo que es justo. Entonces, por eso nosotros debemos, cuando trabajamos en cambiar nuestro enfoque en la ira, enfocarnos en el Señor y que demanda una respuesta de amor ante la persona que nos ha ofendido, en respuesta al amor que Dios nos ha dado a nosotros, entonces debemos tener un espíritu perdonador. Y eso no lo producimos nosotras mismas. Eso lo produce el Señor en nuestra vida por pasar tiempo con Él y por entender el perdón que hemos recibido. Es posible que nosotros otorguemos el perdón a las otras personas porque sabemos que Dios trabajará en el ofensor y usará esa ofensa esa situación que el Señor ha permitido para trabajar en mi vida. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Siempre tenemos que ver al ofensor como una persona que necesita ser restaurada, que necesita del Señor. Y yo soy el instrumento que el Señor usará para producir esto en la vida de la otra persona. Recordemos que el Salmo 62:12, no lo busquen, yo lo tengo acá. Y tuya, oh Señor, es la misericordia
porque tú pagas a cada uno conforme a su obra. Descansamos en eso. Amar a nuestro ofensor con el amor de Dios. Dios ya nos dio el amor. Dios ya derramó de su amor. Y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Romanos 5:5. No tenemos excusa para no perdonar, porque Dios nos ha perdonado, nos pide que perdonemos de esa misma manera que Dios nos perdonó y además nos ha dotado del amor imprescindible para poder demostrarles a otros, para poder expresar ese perdón. Ahora, el amor y el perdonar a la otra persona obviamente nos hace sensibles a las necesidades de nuestros enemigos o de las personas que se comportan como tal. ¿Y qué nos ayuda a eso? En la manera práctica, ¿cómo mostramos que hemos perdonado a la otra persona? En la práctica. Tratemos de satisfacer sus necesidades en la medida que podamos, de servirles, de ser amables, de orar por ellos. De orar por ellos. ¿Qué dice Mateo 5:44? Alguien que lo busque rápidamente. ¿Me escucha? Sí, señora, pero hay ausencia de manos. Mateo, ¿qué, hermanita? 5:44. Ya, Pati González. Buenas tardes. Dice Buenas la tardes. palabra, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Muy bien, muchas gracias. Esa es una muestra de amor hacia las personas que nos han ofendido, nos han causado dolor. Es la manera que Dios desea que lo hagamos. Y esa es la manera en que nosotros mostramos efectivamente en la práctica que hemos perdonado. Bendiciéndolos, haciéndoles bien y orad por ellos. Esa es la manera que nosotros debemos trabajar. Muy bien. Otra manera en que nosotros mostramos el bien hacia las otras personas que nos han ofendido, nos estamos enfocados en el Señor y en responder al amor de Dios, amando a las personas que nos han ofendido, es comunicación honesta, teniendo una comunicación honesta. Tenemos que aprender a hablar. Tenemos que aprender a comunicarnos de la manera correcta con las personas que nos han ofendido. Llámese esposo, llámense hijos, llámense compañeros de trabajo, llámense vecinos, papá, mamá, abuelos, tíos, hermanos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Debemos aprender a comunicarnos y eso es un ejercicio diario, porque nosotras tal vez estamos llenas de hábitos de mala comunicación. Y si no trabajamos en nuestro pecado y si no trabajamos en el pecado de la ira, como debemos estarlo trabajando, que el Señor nos ha mostrado, y no trabajamos en la comunicación, pues no van a haber resultados buenos y no vamos a glorificar al Señor en las circunstancias que se nos presenten. Ahora, la comunicación honesta implica que estamos comprometidos con el hábito de la confianza, el deleite, la entrega que hemos visto, ¿cierto? La tranquilidad y la paciencia. Y entonces eso lo que producirá es que nosotros podamos comunicarnos de una manera clara, de una manera sincera. ¿Qué dice estos versículos? Mateo 7, 1 y 2. Ana Violeta. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Muy bien. ¿Cuántas de nosotras nuestra comunicación constante es de crítica? ¿Cuántas es de reproche ante el ofensor? Ante un esposo, ante unos hijos. Y el Señor nos dice que cuando nosotros trabajamos con éxito la ira y nos enfocamos en el Señor, dará como respuesta una reacción honesta de comunicación. ¿Qué dice este versículo, por favor? Segunda de Timoteo 2, 23 al 25. La hermana Teresa Granados. Hermana Tere.
Hermana Tere. Ay, perdón, me aprendí el micrófono. Perdón. Perdón, es que ya estaba hablando. Ay, perdón. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Segunda Muy bien. Timoteo. Muchas gracias. Entonces, cuando nos enfocamos en el Señor y en responder de una manera amorosa ante quien es la fuente de nuestro enojo, de nuestra ira, debemos aprender a desechar cuestiones necias e insensatas. Debemos aprender a desechar las discusiones. Las discusiones. Eso se engendran contienda, lo que dicen, peleas, pleitos, divisiones, y producirá gritería, maledicencia. Van a producir muchísimas cosas que en lugar de unir, desunen. En lugar de producir un ambiente cordial, producen un ambiente lleno de tensión y no favorecen nunca a resolver algún conflicto. Y nos llama que ¿por qué debemos nosotros evitar esas cuestiones necias que engendran contienda? Y nos da la razón. Nosotras somos siervas del Señor. Y como siervas del Señor, nosotros no podemos ser contenciosas, rencillosas, peleonas. No podemos serlo. Eso va en contra completamente del carácter de Cristo, que es manso y humilde de corazón. Y nos da el contraste. No debemos ser contenciosas, debemos ser amables, bondadosas, benignas. ¿Para con quiénes? Para con todos. Eso implica no solo las personas que para nosotros se comportan apropiadamente con nosotros, son amables para con nosotras, sino aquellos que son hostiles. Y nos dice que nosotras debemos ser aptas para enseñar, preparadas, capacitadas, para enseñar la verdad, para enseñar con nuestro testimonio cómo hemos sido transformadas. Y es sufrido, es paciente, ¿cierto? Se resiste a responder. Acuérdese que la paciencia habla de que no tiene ira, ¿cierto? Ni venganza. Y habla de que está llena de misericordia y que resiste y que soporta por amor al otro, por el bien del otro. Y habla de esa docilidad y esa ternura de carácter para corregir. No quiere decir que no podamos corregir, pero debemos aprender a corregir de la manera correcta. Y aquí habla de corregir a los que se oponen, aquellos que son contrarios a nosotros. Pero no nuestra manera de pensar y de sentir, sino que vayan en contra de las cosas de Dios, de la verdad de la palabra de Dios. Recuerden que nosotros debemos aprender que no nos manejamos por emociones y sentimientos, sino por la verdad de la Escritura, para que quizá Dios le conceda que se arrepientan. Entonces debemos quitar de nuestra boca las palabras de crítica. ¿Saben por qué? Porque eso pone a la otra persona a la defensiva. Y si ustedes han entrado en discusiones con esposos o con hijos, nunca han resuelto nada, nunca hemos resuelto nada y por el contrario, muchas veces nos hemos ido, el esposo ha salido de casa enojado, la mamá se queda enojada en casa, el hogar es lleno de confusión, los hijos no quieren estar en casa, el ambiente se pone muy pesado o simplemente no resolvimos y en la noche cada uno se acostó de un lado y del otro, los hijos se fueron a la cama, no nos despedimos. Y eso le da entrada a Satanás, como lo hemos visto en otros versículos en Efesios. Entonces, para tener una comunicación correcta, el Señor nos da unas pautas en su palabra. Y entonces, para comunicarnos bíblicamente, nosotros debemos tener varias cosas en mente. Debemos escoger la hora y el lugar adecuados. Muchas veces nosotros tratamos de solucionar la situación en el mismo momento en que está el pleito. Vamos a leer este versículo, por favor. ¿Quién lo lee? ¿Quién? Joana Bayona. Joanita, te escuchamos. Dice la palabra: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo cuán buena es. Proverbios 15:23.
Muy bien. La palabra su tiempo, cuán buena es. Debe haber un tiempo especial. Muy bien. ¿Qué dice este versículo? Por favor, Eclesiastés 3:1, 7b. ¿Lo puedo leer? Flor Marina. Tengan listas sus manitas, porque hay mucho para hacer. Dice, escoger la hora y el lugar adecuados. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Eclesiastés 3:1. Entonces pensemos, nosotros somos mujeres que somos sabias y escogemos la hora apropiada y el lugar adecuado, o somos mujeres imprudentes que buscamos la confrontación con quien nos ofende. Y lo estamos buscando en el momento donde se está ocasionando la molestia, el matar, la confrontación. No podemos hacerlo en ese mismo momento. Debemos pedirle al Señor que nos dé sabiduría para escoger el momento apropiado y el lugar adecuado. El lugar adecuado para hacerlo. No podemos escoger el lugar en la calle. Y en ese momento, la hora cuando estamos discutiendo y en la calle, o yendo a una comida, o en la casa de la abuela, del tío, del primo, debemos aprender nosotras como mujeres a aquietar nuestro corazón y aprender a ser prudentes. Aprender a ser prudentes. Y pedirle sabiduría al Señor cuál será el mejor tiempo. Entonces podríamos decirle a la persona, cuando ya estamos calmadas, necesito hablar contigo. Algo muy importante. Podemos tomarnos un cafecito. Podemos ir al cuarto, decir al esposo, podemos ir al cuarto, cerramos el cuarto, la puerta, no tienen que estar los hijos escuchando las cosas que nosotros decimos. Necesitamos tener privacidad y necesitamos aprender a manejar la situación apropiadamente. Nos sentamos en la cama, habiendo orado al Señor, y le decimos las cosas de la manera correcta. Entonces, lo primero que debemos hacer es escoger el tiempo y la hora adecuados. Muy bien. También debemos estar dispuestos a escuchar atentamente y con serenidad. ¿Por qué? Porque somos muy dadas a estar hablando, porque somos muy dadas a dar siempre nuestros puntos de vista y a no escuchar. Y en nuestra mente estar maquinando la respuesta de la otra persona. Y si la persona respondió, entonces yo maliciosamente estoy pensando, pero ¿por qué dijo eso? Y estamos malinterpretando muchas veces lo que la otra persona dijo. Y fuera de eso estamos exagerando. Y muchas veces nos hacemos las víctimas. Debemos dejar eso a un lado para tener una comunicación bíblica, una comunicación a la manera que el Señor desea que lo hagamos. Alguien que lea este versículo, por favor. Hermana Clara Paipa. Primera de Pedro 3:4. Te escuchamos. Muy buenas tardes, mis amadas. La palabra de Buenas Dios tardes. dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Primera de Pedro 3:4. Muy bien. Nosotras debemos estar vestidas de lo que dice la palabra del Señor. Más que estar, no quiere decir que no nos ocupemos en la parte externa, en cuidar nuestro cabello, nuestro cuerpo, cuidarlo porque debemos administrarlo apropiadamente, debemos cuidar nuestra dieta, es bueno el ejercicio por salud y por administrar el cuerpo que no nos pertenece, que es de Dios. Pero hay algo muchísimo más importante porque este cuerpo se va a deteriorar un día, ya no va a existir y se va deteriorando con el tiempo si ustedes lo han visto, ¿no? Él dice que debemos adornar, en lugar de ponernos un adorno de vestidos lujosos y dedicarle tanto tiempo a lo externo, deberíamos estar más preocupadas por cultivar nuestro corazón, dedicadas más tiempo a cultivar el carácter que Dios desea que nosotras tengamos como mujeres. Y eso requiere tiempo, requiere disposición y requiere morir a cada una, a nosotras mismas.
Dice que en el incorruptible ornato, en aquello que adorna y que no se deteriora, que no se corroe, que no se daña. ¿Y saben qué es? Es un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Si usted quiere, como mujer, dice, ¿qué es lo que a Dios le agrada tanto en el carácter de una mujer? Pues es esto, que ella sea de un espíritu afable y apacible. Y esto debe ser una oración para cada una de nosotros. Señor, por favor, obra en mí un espíritu afable y apacible, porque es de grande estima delante de ti. Ahora, esto favorece a que estemos dispuestas a escuchar atentamente y con serenidad, que nos vistamos de ese espíritu afable y apacible. Debemos adornar nuestra comunicación con las personas que nos han ofendido con este atavío de un espíritu afable y apacible. Habla de la dulzura, habla de la mansedumbre, habla del amor que nosotros expresamos al comunicarnos. Es contrario a la mujer que le gusta exhibir una conducta ruda, agresiva, atrevida, irrespetuosa. Si somos así, si somos rudas, atrevidas y respetuosas, necesitamos trabajar. Necesitamos confesar nuestro pecado y necesitamos disponernos a que el Señor obre en nosotras un corazón afable y apacible. Si actuamos de esa manera, estamos desconociendo los recursos que Dios nos ha dado para hacer frente a los desafíos naturales de la vida, porque habrán confrontaciones, habrán personas difíciles, habrá hostilidad, habrán ofensas que enfrentar. Y estamos poniendo a un lado los recursos que el Señor nos da para tomar las armas de nuestra carne. Y recuerden que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, no es el grito, no es la ofensa, no es el insulto, no es la crítica. Es el amor, la bondad, la misericordia, el perdón. Palabras que edifiquen. Esa es la manera como el Señor desea que nosotras estemos trabajando en ello. Por eso también el Señor nos habla en este versículo, por favor, alguien que lo lea, Proverbios 18:13. Lo tenemos en la Nueva Traducción Viviente, que nos da un mayor panorama, nos permite entenderlo un poquito más, mejor. ¿Quién lo lee, por favor? Damas Alexandra. Que les bendiga. Proverbios 18:13. Precipitarse a responder antes de escuchar a los hechos es a la vez necio y vergonzoso. Muy bien. Muchas veces como mujeres, no sé si les pasa, nosotras nos precipitamos a responder. Dicen, están dando alguna explicación y nosotros ya estamos dando la contraparte. Y nos dice, si no aprendemos a escuchar, a callar y a prestar atención y a estar orando en nuestra mente, Señor, ayúdame a ver lo que es verdadero, lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, aquello que es amable, bondadoso, aquello, a ver desde la perspectiva de Dios, lo que la otra persona está diciendo y quiere comunicar, y nosotros respondemos sin escuchar los hechos apropiadamente, dice que es necio, es tonto, es propio de los necios y es vergonzoso. Es vergonzoso, traerá vergüenza a nosotros. ¿Cuántas veces nosotras hemos caído en una serie de conflictos tan grandes por no saber escuchar? O nos hacemos en nuestra mente una película sin haber escuchado lo que verdaderamente ha sucedido. Y solemos exagerar los hechos. Y acuérdense que la exageración es pecado. Por eso nosotros debemos aprender a escuchar antes de hablar y orar al Señor para que Él sea mostrándonos la verdad en medio de lo que estamos oyendo. Porque no queremos pasar por necias o ser avergonzadas. Recuerden que el aprender a escuchar, el tener una conducta afable y apacible, eso dará un entorno agradable y estimulará ¿qué? A las buenas relaciones y a una buena comunicación. El aprender a escuchar, al tener un espíritu afable y apacible, permitirá que podamos llegar a tener acuerdos
aunque los ánimos estén alterados, y va a crear un ambiente sereno y pacífico. Necesitamos ambientes serenos y pacíficos y tranquilos en nuestra casa, en nuestro hogar. Debe existir la paz del Señor, no la confusión. Él vino a traernos paz, no confusión, no rencor, no pleitos. Entonces necesitamos practicar el aprender a hablar bíblicamente, y una de las maneras es estar dispuesto a escuchar atentamente y con serenidad. Listo. Este es versículo conocido, ¿no? Santiago 1:19. ¿Qué dice? A ti, González. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Santiago 1:19. Muy bien. ¿Cuántas de nosotras hemos escuchado este versículo de una y otra vez, y a veces somos tan necias que somos tan prontas para hablar, tan prontas para airarnos, pero tan tardas para oír, para escuchar atentamente? Y necesitamos aprender a escuchar y decirle al Señor, ayúdame a escuchar más y hablar menos. Debemos permitir que las personas expliquen su punto de vista. Estamos permitiendo que el esposo explique su punto de vista, que los hijos expliquen su punto de vista, o aquella persona que con la cual se produjo el conflicto, estamos permitiendo que ellos expliquen su punto de vista, o simplemente nosotras interrumpimos una y otra vez. Está mal, está mal. Y podríamos preguntar entonces, ¿qué tenías en mente cuando me dijiste eso? Es bueno preguntar eso, ¿qué tenías en mente? De tal manera que ellos puedan explicar lo ocurrido, qué fue, cuáles fueron los hechos por los cuales de pronto reaccionó de esa manera, o habló de esa manera. Esta pregunta que nos va a permitir entender lo que estaba pensando la otra persona. Y entonces, ¿qué hace? Abre una puerta para entendernos. Abre una puerta para entendernos. Y para poder llevar esto a la perspectiva de Dios, no a mi perspectiva, no a mis emociones, no a mis sentimientos. Debemos aprender a ser mujeres prudentes, controladas no por la carne, sino por el espíritu. Entonces estamos viendo maneras prácticas de escoger la hora y el lugar adecuados y estar dispuestos a escuchar atentamente y con serenidad. Bien. Aquí tenemos otra parte que nos va a ayudar en la comunicación bíblica. Debemos admitir humildemente nuestra parte en el problema. ¿Cuántas de nosotras admitimos nuestra parte en el problema? ¿O somos de aquellas que simplemente nos consideramos las víctimas y culpamos, condenamos a la otra persona? El Señor nos llama la atención a no hacerlo de esa manera. Vamos a leer Mateo 7 del 1 al 5. Alguien que lo lea, por favor. Pati Betancourt. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Son versículos fuertes, ¿no? Son versículos fuertes que llegan y confrontan mi corazón y mi vida. Nos llaman, no juzguéis para que no seáis juzgados. Aquí está hablando no de discernir entre lo bueno y lo malo, porque nosotras debemos aprender a discernir y a juzgar entre lo bueno y lo malo. Lo que nos está hablando aquí, no condene, no culpe, no haga el papel de juez, porque tú y yo no somos jueces, no somos quienes condenamos a la otra persona. Eso le compete a Dios, no a nosotras. A Dios le compete cambiar a la otra persona, no a nosotras. Y a Dios le compete hacer un justo juicio, no a nosotras. Dios retribuirá a la otra persona conforme a su perfecta voluntad en su tiempo y a su manera. Nosotros no tenemos esa potestad de vengarnos o de producir una consecuencia en la otra persona. Eso le compete al Señor. Ahora, aquí nos llama el Señor a que nosotros debemos primero mirar cómo nos hemos comportado nosotras, o si nosotras
de alguna manera favorecimos, participamos en el conflicto y desencadenamos el conflicto en alguna manera. Por eso yo precipitadamente no puedo reaccionar. Yo tengo que pedirle al Señor que examine mi corazón, que muestre mi corazón y que saque a la luz aquellas cosas que muy probablemente dije o que hice algún gesto o una actitud que tuve que no fue correcta y que pudo llegar a favorecer el conflicto o la ofensa. La ofensa contra nosotras. Vamos a leer este otro versículo. Ay, perdón. Es un versículo cortito. ¿Quién lo lee, por favor? Hermana Flor Sánchez. Admitir humildemente nuestra parte en el problema. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Santiago 5:16. Sí, señora. Muchas gracias. Debemos aprender a confesar nuestras ofensas. Unos a otros lo hacemos. Es fácil con los esposos. Es fácil con los hijos muchas veces hacerlo. Eso muestra humildad en nuestra vida. Y la humildad no significa que seamos débiles o tener un carácter débil, no. La humildad habla de ser gentiles, de ser consideradas, de ser modestas. Y es lo contrario a ser arrogante. Cuando no reconocemos nuestra parte o cuando no aprendemos a confesar nuestros pecados los unos a los otros, muestra que hay un corazón centrado en sí mismo y hay un orgullo tan grande que no le deja ver cuál es la parte fundamental en la cual debe participar para ayudar a que se resuelva la confrontación. Por eso podría yo, el admitir humildemente que yo tengo una parte en el problema puede favorecer a que los demás reconozcan su falta. Miren que es cuestión de sabiduría, de aprender a manejar las cosas a la manera de Dios. Y ese reconocer su falta no es para que yo esté tranquila y diga, a ver, que sí, usted sí tenía la culpa. No, siempre buscamos es la restauración de las personas. No que nosotras quedemos contentas de, sí, confesó que había hecho algo contra mí, no, porque siempre debemos recordar que una ofensa siempre es contra Dios, no contra nosotras directamente. Directamente es contra Dios, indirectamente obviamente contra nosotras, pero eso favorecerá a un ambiente en el cual la otra persona se va a sentir más tranquila, una persona donde no se va a sentir criticada ni acusada, y entonces le será muchísimo más fácil reconocer su parte en el problema. Podemos llegar a decir, reconozco yo mi responsabilidad y estoy arrepentida. Y quiere decir que estoy dejando a un lado mi orgullo. Muchas veces podemos decir, perdóname porque no sé si fue la manera como te dije las cosas lo que te ofendió, o si fue una actitud en mi rostro que ocasionó esta situación, un gesto, una actitud. Y por eso debemos estar constantemente examinando nuestro corazón, admitiendo nuestra parte en el conflicto, en el problema. No culpar a los demás en medio del conflicto. Debo mirarme a mí misma, examinar mi corazón, ¿no es cierto? Y no debemos dejar que nuestra vida se llene de hipocresía y siempre tener una actitud humilde en el momento de la conversación. Eso ayuda. Ahora terminamos con este versículo aquí en esta porción. Hermana Mary Castro. Buenas tardes, hermanas. Muy buenas tardes. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Romanos 2:1. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces debemos admitir humildemente nuestra parte en el problema. Debemos dejar de estar criticando y condenando a la otra persona porque no ayuda en medio de la conversación para la solución del conflicto o de la ofensa.
Y porque muchas veces nosotros en lo que juzgamos a la otra persona, tal vez nos estamos comportando de la misma manera. Bien. Entonces ya hemos visto que debemos buscar un tiempo y un lugar apropiado, ¿cierto? Que debemos aprender a escuchar más que hablar y debemos admitir nuestra parte en el problema de una manera humilde. Otra parte que nos ayudará mucho a comunicarnos bíblicamente es expresar cómo veo la situación sin tener una actitud de reproche. Yo no sé si a veces les pasa, pero yo a veces suelo señalar mucho a mis hijos con este dedo, con el dedo índice. Y eso indica a veces como que estoy reprochando. Puede ser que yo esté dando un consejo, pero ellos a veces pudieran tomarlo como que me estás juzgando, me estás criticando, me estás reprochando. Debemos tener cuidado también con esas actitudes. No quiere decir que yo no pueda expresar cómo veo la situación, pero debo tener la actitud correcta para hacerlo. Por favor, leamos este versículo, Santiago 5:9. ¿Quién levantó su manito? Hermana Teresa Granados. Gracias, hermano. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Santiago 5:9. Muy bien. Entonces aquí nos habla acerca de quejarnos los unos de los otros. Una manera inapropiada de manejar las quejas no agradan a Dios. No agradan en absoluto y no solucionan absolutamente nada. Y nos habla que el Señor es el que juzga la situación en la que podamos estar pasando cada uno de nosotras. Muy bien. Filipenses 2:3-4. Hermana Patricia Betancourt. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Filipenses 2:3-4. Muy bien. En lugar de estar culpando a la otra persona por lo que ha sucedido, debemos aprender a comprender la situación desde el punto de vista de la palabra del Señor. Debemos dejar a un lado las malas intenciones, no hacer algo por contienda, o sea, por rivalidades, por egoísmo, porque esto destruye la unidad, destruye la comunicación, y debemos dejar a un lado el buscar nuestros intereses, el interés personal, el ganar un pleito. Debemos siempre, el que debe ganar siempre es Dios, y su nombre debe ser glorificado en cualquier situación. Entonces no es el deseo de ganar un pleito, de tener la razón, porque eso muestra orgullo. Muchas veces queremos ganar el pleito y tener la razón respecto a la situación. Y muchas veces considerarnos nosotros como víctimas y el otro como el culpable. Debemos dejar de buscar nuestros propios intereses, debemos hacer a un lado cualquier tipo de rivalidad, porque el amor no busca lo suyo. Eso dice 1 Corintios 13:5. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor. Muy bien. Entonces, otro ingrediente para la comunicación bíblica, no permitir que la conversación decaiga nuevamente en la ira, o sea, que la ira reaparezca. No podemos permitir que eso suceda. ¿Qué dice este versículo? Romanos 12:17-18. Hermana Flor Marina. Abre tu micrófono, hermana, no te escuchamos. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Estad en paz con todos los hombres. Romanos 12:17-18. Muy bien, vamos a leer este otro versículo. En la Nueva Versión Internacional. Janet Bernal, más conocida como Gloria. Amén. Muy buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Dice aquí, los inocentes
conmocionan. Los insolentes. Los Ay, insolentes. perdón, uy, sí, es que yo soy inocente. Los insolentes conmocionan a la ciudad, pero los sabios apaciguan los ánimos. Cuando el sabio entabla pleito contra un necio, aunque se enoje, no se irá. ¿No se irá? ¿O se ría? No se ría, nada arreglará. Muy bien, muchas gracias. Uy, por favor, hermana, repítamelo, por favor. Dice, los insolentes conmocionan a la ciudad, pero los sabios apaciguan los ánimos. Cuando el sabio entabla pleito contra un necio, aunque se enoje o se ría, nada arreglará. Y nos da la manera en que nosotras debemos actuar de una manera sabia y no entrar en pleito con una persona que es necia. Si entramos nosotras en pleito, si dejamos que la conversación se degrade y vuelva a aparecer o reaparezca la ira, no vamos a arreglar absolutamente nada. Y aunque tengamos una actitud de tratar de solucionar las cosas, de reírnos, como dice acá, o de tener otro tipo de actitud, no vamos a solucionar nada. Nada. No va a llegar la paz que se necesita en medio de la situación. Por eso no debemos ser insolentes. No debemos en nuestros hogares tratar de conmocionar nuestro hogar. Debemos apaciguar los ánimos. Y debemos ser sabias y no entablar pleitos. Ahora, es comprometernos a no pagar mal por mal en ningún momento. Es procurar siempre lo bueno para los demás y bendecir a las otras personas. En cuanto dependa de mí, yo debo estar comprometida a ello. Yo buscaré la paz, yo favoreceré la paz, yo seguiré la paz. Así debemos estar pensando cada una de nosotras. Este es el último ingrediente que tenemos en medio para comunicarnos bíblicamente lo que debemos tener en cuenta. Necesito 3 manitos levantadas y vamos a leer estos versículos. Listo, la primera manito fue Joana Bayona, sigue Patricia Betancourt y sigue Erika Ruiz. Listo, muy bien. Dice la palabra, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Primera de Pedro 3:9-11. Muy bien. Vamos a continuar esta porción de Primera de Pedro. Hermana Patricia Betancourt. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño? Si vosotros seguís el bien, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Muy bien, muchas gracias. La hermana Erika. Ay, perdón. Aló. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el mal. Muy bien. Entonces, si la conversación es exitosa, si habiendo seguido los pasos, los ingredientes anteriores para mantener una comunicación bíblica adecuada, no funcionó, entonces nuestra confianza debe estar aún puesta en el Señor, que Él obrará. Y estos versículos resumen absolutamente este ítem.
Debemos seguir buscando la paz, hablando las palabras correctas, santificar al Señor en nuestros corazones, actuar con mansedumbre y reverencia, tener una conciencia limpia, y mejor es que padezcamos siempre haciendo el bien que haciendo el mal, si es la voluntad del Señor. Muy bien. Muy bien. Entonces, así, actuando de esta manera, cuando nos enfocamos en Dios y nos comprometemos a responder de una manera bíblica, damos lugar a la paciencia. ¿Y la paciencia qué hace? Pues reemplaza una serie de palabras inadecuadas y la reemplaza, ¿por qué? Porque refleja un espíritu perdonador. Colosenses 3:13. Colosenses 3:13, ya lo leo. Colosenses 3:13. Dice así: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y eso refleja un espíritu perdonador. Cuando nos enfocamos en Dios y en responder bíblicamente, damos lugar a la paciencia y se reflejará en un espíritu perdonador. Ahora, se reflejará en unas palabras constructivas. Primera de Pedro 3:9. La hermana Marisol. Sandrita, ¿me recuerda, por favor? Primera de Pedro 3:9. Primera de Pedro 3:9 dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Muy bien. Siempre palabras que bendigan a los otros. Muy bien. Refleja un espíritu perdonador, unas palabras constructivas, unas palabras que no son enjuiciadoras. Proverbios 16, 23 al 24. La hermana Maide. Hola, mi Santita. Entonces dice la palabra del Señor. No te escuchamos muy bien, Maidecita, se escucha muy lejos. Bueno, dice la palabra del Señor. Proverbios 16, 23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Proverbios 16, 24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Muchas gracias, Maidecita. Entonces, el corazón del sabio pues controla su boca y promueve palabras de bendición, no que enjuician, no que critican, no que juzgan, y endulzan la vida de los demás y traen un ambiente de paz. Muy bien, acá reflejan con confianza, o sea, reflejan la confianza en la obra de Dios. Salmo 37, 5 y 6. La hermana Yolanda. Salmo 37, 5 y 6. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Muy bien. Entonces, al responder bíblicamente, obviamente reflejará una confianza en la obra del Señor. Y cuando damos lugar a la paciencia, entonces las palabras van a ser oportunas y sensibles a la necesidad de otros. Vamos a leer Colosenses 4:6. Colosenses La hermana Nariole. 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Muy bien. Y Mateo 5:44, que ya lo habíamos leído, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces serán oportunas y sensibles a las necesidades de los demás. Y además permitirá esperar con un espíritu tranquilo. Salmo 37, 5 y 7. La hermana Patti. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades.
Muy bien, entonces nos habla de esperar en el Señor, de confiar en el Señor, que Él hará. Y por último, testificar de lo positivo, de lo bueno que es esperar en la obra de Dios, en nuestra vida y en la vida del ofensor, de aquel que nos trató de cautivar y de conducirnos en el proceso de la ira. Y entonces en el Salmo 73, 28 dice, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Siempre hacer las cosas a la manera de Dios traerá gran bendición a nuestras vidas, hermanas. Necesitamos trabajar en la ira y dar por terminado ese proceso de estarnos enojando, airando, amargando, como la respuesta inicial a cualquier dificultad, adversidad, situación o persona. Debemos glorificar al Señor en nuestras vidas. Y por eso el ver este tema, el profundizar un poco en este tema y el tener las herramientas bíblicas para manejarlo y dar lugar a la paciencia, que es el fruto del Espíritu Santo, que da bien a los demás y no responde de una manera inapropiada para preparar nuestra vida a responder de una manera benigna, o sea, con amabilidad y bondad, debe ser el resultado de un trabajo arduo y consciente. Entonces las animo, queridas hermanas, a que esto que hemos visto no simplemente se quede en un conocimiento intelectual, sino que se lleve a la práctica de nuestra vida como creyentes. Muy bien, entonces nuestro versículo de memorización es este versículo de Efesios 4, 1 y 2. El versículo 2 ya lo habíamos memorizado en una enseñanza que tuvimos con anterioridad. Y ese fue en el jardín de la gracia, cuando hablamos acerca del fruto del Espíritu Santo. Pero quise retomarlo, porque es importante para nuestra vida. Y le añadí el versículo 1, porque nos habla acerca de un ruego que hace Pablo, que le dice allí a los de Éfeso la manera como debían comportarse y por qué debían comportarse de esa manera. Vamos a leerlo a la cuenta de 3, allí en nuestros hogares, en donde estemos, lo vamos a leer a la 1, a las 2 y a las 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, Pablo está rogando a que vivan de una manera digna del llamamiento que hemos recibido en el Señor, siempre humildes, amables, pacientes, mostrando amor a otros. Y esa es la manera como debemos conducirnos para la gloria y la alabanza de nuestro Señor. Entonces este va a ser nuestro versículo de memorización. Espero que haya sido de gran provecho este tiempo en la palabra. Vamos a cerrar nuestros ojitos, a inclinar nuestro rostro y a orar. Amado Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo que nos has permitido compartir en tu palabra, Señor. Ayúdanos a trabajar en la ira, Señor, en lugar de enfocarnos en el ofensor o en aquella situación que nos provoca malestar, Dios, o inconformidad. Señor, ayúdanos a enfocarnos en ti, de tal manera que podamos confiar, deleitarnos, entregar la carga, tener tranquilidad, sosiego en nuestra vida y poder esperar pacientemente, de tal manera que podamos responder también en amor, Señor, como es el deseo tuyo a aquellas personas que han causado dolor, aflicción a nuestras vidas. Perdonándoles, Señor, y teniendo una conversación honesta, Dios de los cielos, de tal manera que nosotros podamos bendecirles y que de la situación difícil de ofensa, Señor mío, pasemos a una situación de victoria donde comprendamos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, con vidas transformadas a la imagen de Cristo, donde seremos mujeres que respondan con un corazón afable y apacible, siempre buscando la paz, la reconciliación, buscando que otros que no conocen de ti, conozcan de ti, entreguen sus vidas a ti por nuestro testimonio y porque abrimos nuestra boca para proclamar las buenas nuevas de salvación. Gracias te damos. Por favor, ayúdanos a guardar esta palabra en nuestro corazón y atesorarla. En el nombre de Cristo Jesús oramos con acción de gracias. Amén.